Nuestro invitado y orador de la fecha es el doctor Andrés Malamud, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Su disertación es parte del ciclo de conferencias que hemos denominado Agenda Argentina 2020-2021. Será presentado y entrevistado por Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Nos acompañan el ex gobernador de distrito René Bolag, del Rotary Club de San Telmo Constitución, Raúl Vázquez, del Rotary Club de Belgrano, Roberto Tarsi y Carlos Príncipe, del Rotary Club de Caballito, y los señores Ricardo Saldaña, Luis Alberto Abbott, el embajador Mariano Causino, Marita Goñi, Facundo Chirini, Juan Carlos Correa y Jorge Pirra, invitados por Juan Pablo Maglier, Juan Pablo Chevalier Butel, Adolfo Sanchezini, Carlos María Zulás con su barómetro, que dado lo insólito de la meteorología de estos días resulta cada día más necesario, José Alfredo Pisone y Guillermo Ferrari, invitados por el presidente Alejandro Marolda. También están Juan Javier Negri hijo y Nicolás Sinclair, invitados por quien les habla. El 30 de julio y 1 de agosto pasados se celebraron las fechas patrias del Reino de Marruecos y de la Confederación Suiza, cuyos respectivos embajadores Fares Yassir, del Reino de Marruecos, y Heinrich Schellenberg, de Suiza, son nuestros invitados de honor. El club está haciendo llegar nuestras condolencias a Aida Daou, presidenta del Rotary Club de Beirut, en el Líbano, en estos momentos de dolor en esa ciudad. Les pedimos a quienes hayan efectuado pagos envíen a la Secretaría los comprobantes respectivos para acreditar sus respectivas cuentas. El próximo miércoles 12 de agosto tendremos como orador a Daniel Marx, quien en el marco del ciclo de conferencias Agenda Argentina 2020-2021 se referirá al acuerdo recién alcanzado con los bonistas extranjeros. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Adelante, Clara, por favor. ¿Cómo Clara, estás? por favor. ¿Cómo estás, amigazo? Negri, habla Scali. ¿Qué tal? Clara, por favor. Le damos la bienvenida a Andrés Malamud, que es investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales en la Universidad de Lisboa. Sus trabajos han sido traducidos a 6 idiomas y han sido publicados en libros y revistas académicas en 16 países. Ha sido investigador visitante en el Instituto Max Planck, Heidelberg, Alemania. Ha realizado distintas tareas de consultoría para el diálogo latinoamericano. Su especialización en materia de investigación tiene que ver con los partidos políticos, las teorías de la democracia e instituciones políticas, y es actualmente secretario general de la Asociación Portuguesa de Ciencias Políticas. Andrés, te escuchamos. Hola Clara, muchas gracias por la invitación. Gracias a Alejandro, a Juan Javier y a todos por la presencia. La mecánica, por lo que Clara me había comunicado, era una introducción mía y después la apertura a preguntas. Y lo que yo querría hacer es una introducción lo más breve posible, porque me interesa más el diálogo con ustedes y hablar de lo que nos interese a todos. Pero voy a empezar entonces haciendo una introducción a Argentina. Cómo llegamos a donde estamos y por qué es previsible que sigamos así, aunque no es inevitable. Hay un dicho que se difundió hace poco, que asegura que cuando uno se va de Argentina, si se va por 20 días, cuando vuelve, cambió todo. Si se va por 20 años, cuando vuelve, no cambió nada. Esta me parece una gran definición de aquella otra metáfora de la montaña rusa. Argentina como montaña rusa es aquel trencito en el cual estamos siempre con vueltas turbulentas, para arriba y para abajo. Pero lo fundamental de una montaña rusa, y a veces nos olvidamos, es que siempre volvemos al punto de partida. Así que lo que yo voy a sugerir, contra lo que muchos piensan, es que hay una gran continuidad en la política argentina. Y voy a sugerir que esta continuidad tiene dos anclas, dos raíces. Las clases sociales y el territorio, la organización federal que tiene Argentina. Y sobre estas continuidades voy a después plantear cuáles son las chances de que cambiemos lo que está mal, que es claramente la economía. Y empiezo por la cuestión de la clase social.
Todos tenemos en la cabeza una estructura básica de cualquier sociedad como piramidal, donde hay muchos pobres, clases medias más o menos amplias, dependiendo del país, y unos pocos ricos en la cúspide. Argentina no está estructurada de esa manera. La sociedad argentina es plebeya, no es no es patricia, no tiene como en Chile distinción de clase a partir del acento. Si ustedes quieren diferenciar el acento en los argentinos, lo que van a hacer es identificar la provincia o la región a la que pertenece. Pero en Chile el acento delata la clase a la que pertenece, como en Gran Bretaña. Así que los argentinos estamos distribuidos en el territorio más que en la clase. Y en la clase más o menos nos tratamos a todos igual, aunque tengamos más o menos dinero. Entonces, una manera útil de imaginar, de figurarse cómo funcionan las clases sociales argentinas es, como sugería Mora y Araujo, es un rectángulo vertical, no es una pirámide. Y en ese rectángulo tenemos dos franjas, una arriba y una abajo, y tres pilares en el medio. La franja de abajo son los sectores que están afuera de la sociedad y que muy difícilmente volverán a entrar. No tienen los recursos cognitivos, no tienen el capital social, viven colgados de la luz, si es que tienen la posibilidad de colgarse de la luz. Los pobres estructurales, que eran unos 15% y fueron aumentando en las últimas décadas. Arriba están los que nunca tuvieron una tarjeta SUBE, los que nunca se tomaron un colectivo, un 8% de ricos. Y en el medio están las inmensas clases sociales argentinas, que están separadas en tres columnas. Los asalariados, sindicalizados, y es importante que esto se comprenda también como perteneciente simbólicamente o aspiracionalmente a las clases medias. Los docentes, las docentes en Argentina se consideran clase media, aunque ganen sueldos de miseria, porque es la Argentina que nos queda sarmientina, aspiracional todavía del pasado. Entonces, sindicalizados, no sindicalizados y cuentapropistas. Y sobre esta distinción de clase se basa el voto. El voto se divide sobre todo en peronista y no peronista. A los peronistas los votan los de abajo, pobres estructurales, los asalariados sindicalizados, casi todos, los asalariados no sindicalizados, buena parte, y muy pocos cuentapropistas, y muy pocos ricos. A los no peronistas lo votan la mayor parte de los ricos, la mayor parte de los cuentapropistas, un parte importante de trabajadores asalariados no sindicalizados, y casi ningún sindicalizado. Y lo que cambia con la economía es como esa diagonal sube o baja. Cuando el que gobierna tiene buena economía, esa diagonal lo favorece, sea peronista o no peronista. Y lo mismo se da cuando gobierna el otro. ¿En qué me baso? ¿Qué indicadores tengo para sugerir que esta imagen de la sociedad argentina sigue funcionando hoy? En que las elecciones, pensemos en el conurbano. Espero que la pandemia nos haya ayudado a darnos cuenta de que es otro país, de que el AMBA es otro país, de que hay dos Argentinas. El conurbano es una característica, es una zona característica en la cual vive un tercio de la población argentina en 0,5% del territorio. En 1983 hubo elecciones de democratización con Alfonsín. En 2015 hubo elecciones democráticas en las cuales hay un cambio de gobierno. Si ustedes calcan los mapas 1983-2015 para ver los municipios del conurbano, los resultados son muy parecidos. Hay algunas excepciones como Avellaneda, pero en general Cambiemos gana en 2015, donde Alfonsín había ganado en el 83. Y los peronistas ganan en 2015, donde habían ganado en el 83. Hay una estabilidad impresionante de la identidad de clase y del voto en Argentina. Así que todos los que creen que los partidos no existen más, que son etiquetas, que los dirigentes son veletas, tienen razón. Y sin embargo, las identidades siguen existiendo. Así que los dirigentes pueden dar vueltas por donde quieran. Que la gente sigue votando muy establemente a lo largo de 35 años. Paso a la segunda raíz, la segunda ancla de la estabilidad política argentina, lo que no cambia a pesar de los desastres. La organización territorial de la política. ¿Qué quiere decir esto? Hay 24 provincias en Argentina y varias veces pasamos por golpes importantes. El 2001, el 2015 hubo un cambio grande, el 99 hubo un cambio grande, cuando hay una alternancia nacional. La pregunta es, cuando cambia todo en la política nacional, cuando cambia un presidente de una manera tan importante como es de Menem a la Rúa o de Cristina Macri, ¿qué cambia en las provincias? Y la respuesta es muy poco. ¿Cuánto es muy poco? 4 de 24. Ese es el promedio. En cada elección para gobernador, cada 4 años, el promedio de derrota oficialista es 4 en 24. A veces, en elecciones donde el oficialismo está muy bien, cambian menos. En 2011, cuando Cristina reelige, cambian solo 2.
Solo 2 oficialismos pierden. En el 99, cuando de la Rúa llega a la elección, cambian 6. Cuando hay un terremoto, pierden 6 oficialismos provinciales sobre 24. Cuando está todo tranquilo, pierden 2 como máximo. La política argentina es súper estable abajo de la superficie, pero estamos acostumbrados a ver la espuma, las olas. Y son las olas las que nos revuelcan y nos tiran cada tanto en la playa y nos hacen comer arena. Pero si nosotros pensamos que el problema son las olas, nos estamos olvidando de la continuidad. Y mi sugerencia, y cierro por acá porque me interesa particularmente que abramos y charlemos. Para reconstruir el argentino, para construir la Argentina que viene, es tan importante tener en cuenta las continuidades como los cambios. Porque esas continuidades van a permanecer probablemente. Así que tenemos que hacer política en Argentina, buena política, mejor política, para mejorar la economía, teniendo en cuenta que el territorio y la clase se van a mantener, que estas identidades son sólidas, que están enraizadas, y por lo tanto que tenemos que ser modestos en lo que se puede cambiar. Pero de lo que se puede cambiar, cambiar lo más que se pueda. Cambiarlo para... Clara, si les parece, a partir de ahora compartamos. Muchas gracias. El micrófono. De tu última frase, lo que se puede cambiar real de la política, ¿qué aspectos habría que cambiar de la política? Gran cuestión. Me remito un poco para atrás. La gran pregunta que Vargas Llosa le hace hacer a uno de sus personajes, Conversaciones en la Catedral, ¿cuándo se jodió el Perú? Bueno, ¿cuándo se jodió Argentina? Hay muchas respuestas para esta pregunta. Para mí la más importante, aunque muchas lo sean, es 1930. Porque en 1930 se rompen 2 cosas a la vez. La legitimidad de la Constitución y el modelo económico, agroexportador. Nos llevó 50 años, 53, hasta recuperar la legitimidad constitucional. Y todavía no conseguimos sustituir al modelo agroexportador. El industrial sustitutivo funcionó durante un tiempo, se agotó en 1975. Desde entonces el problema argentino es que no sabe qué produce y a quién se lo vende. O mejor dicho, algunos quieren una cosa, ser agroexportadores y tener el dólar alto, y otros quieren otra cosa, sustituir importaciones y tener un dólar bajo que favorezca el consumo. Estos 2 proyectos son en principio antitéticos. El dólar puede estar alto, puede estar bajo, no puede estar alto-bajo. Y cada uno de estos bloques de poder se propuso imponer su proyecto al otro, nunca lo logró. El gran problema de Argentina es el empate. El empate es socioeconómico. Son grupos económicos sociales con procesos productivos y de inserción internacional muy claros, pero que no alimentan a 45 millones de personas. Si la imposición no funcionó, porque cada grupo puede empatar, puede bloquear al otro, pero nunca le puede imponer, lo único que puede funcionar es el acuerdo. ¿Qué cambios hay que hacer en la política argentina? A mi criterio, todos aquellos que conduzcan a favorecer, a incentivar la posibilidad de acordar. Ahora, ¿acordar qué significa? No es diálogo y consenso. Diálogo y consenso suena muy bien para charlarlo en la iglesia. Nos sentamos y charlamos y nos ponemos todos de acuerdo en armonía. No existe la armonía, existe el conflicto en política. El conflicto lo podemos dirimir con cooperación o con competencia, llegando incluso a la guerra. Lo que me parece es que tenemos que incentivar la cooperación. Pero la cooperación no se logra si se juega una sola vez, porque todos tratan de ganar en esta porque no saben si hay otra. El problema de Argentina es que creemos, condenados al corto plazo. Lo que hay que hacer es generar instituciones que alarguen la sombra del futuro, que nos aseguren que el juego se repetirá. La democracia es la mitad de ese juego. La democracia nos garantiza que el que pierde hoy no será asesinado o encarcelado por el que gana. El encarcelado está medio en duda, pero asesinado no. Así que tenemos la mitad del problema resuelto. Ahora tenemos que resolver el problema de la economía, que el que pierde hoy no sea condenado a la pobreza o no sea expropiado por el que gana hoy. Y eso se logra solamente estirando el plazo de juego. Es decir, sabiendo que hoy es tiempo 1, pero ahora tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4. La única manera de garantizarle eso al otro, de garantizarle al otro que aceptamos seguir jugando, es conceder algo hoy. Compromiso es una palabra que en castellano significa un acuerdo. En inglés significa un acuerdo con concesiones mutuas. En italiano también. Un compromiso es entrego algo, a cambio de que me entreguen algo. Los dos perdemos un poquito para ganar un poco más. Es necesario
no el diálogo, sino la negociación. Porque el diálogo parte de la idea de que podemos lograr la armonía. Yo no creo que se pueda lograr la armonía. Creo que se puede lograr una solución de compromiso, con pérdidas mutuas pequeñas para ganancias mayores. Y no el consenso, sino el acuerdo. De nuevo, y el acuerdo es, entrego algo, porque si no, no logro que vos me entregues también. Entonces, las instituciones que favorezcan la negociación y el acuerdo, y no las ilusiones que piensen que el diálogo y el consenso son los que nos va a salvar. ¿Qué instituciones son esas? El diálogo social, por ejemplo, lo que este gobierno prometió y todavía no cumplió. Muchas de las cosas que hacen falta, este gobierno las prometió. El problema, por eso sugerí hace unos días, no es que no lo dejan. El problema es que parece que el presidente no estaba tan convencido o piensa que no tiene la fuerza para hacer lo que prometió por lo que fue votado, que es ese famoso acuerdo, concertación, como lo quieren llamar, económico-social, donde se pensaba que la Baña podía estar. En ausencia de esto, fíjense que empresarios y trabajadores se sentaron solos. Parece que hay una demanda de los actores sociales que entiende la necesidad del compromiso más que el gobierno. Y quizás esto no sea un mal comienzo, quizás los actores sociales puedan sentarse y arrastrar al gobierno a la mesa después. Primero se ponen de acuerdo las dos patas, empresarios y trabajadores, y después a los que tienen que homologar ese acuerdo. No estaría mal. Esa es una de las instituciones, el acuerdo económico social, que funcionan en Europa del Norte, sobre todo. Hay muchos capitalismos, hay muchas instituciones, no hay una receta única. Si existiera, todos los países serían desarrollados. No hay receta única. Hay que buscar la que mejor se adapte. Y esta, quizás, como está en la cabeza de los actores y todos hablan bien de ella, podría funcionar. La concertación económica social que acompañe al Congreso en pactos que no sean solo políticos, que sean también sociales y económicos. Andrés, acá me hacen llegar una pregunta, que son varias, que de alguna manera coinciden. Vos señalaste al comienzo que uno de los problemas de la Argentina, obviamente, es el tema económico, pero ¿qué rol le adjudicás a estos problemas que está viviendo hoy la Argentina, a la debilidad de las instituciones, a la corrupción y a la inseguridad jurídica? Yo ahí tiendo a ser más relativo que algunos de mis colegas politólogos. Las instituciones importan, sí, porque son las que generan los incentivos, los premios y los castigos. Pero a veces las prácticas importan más, porque lo que estamos viendo en países amigos como Estados Unidos o Brasil es que sin cambios institucionales se pueden producir cambios políticos fuertísimos. No hace falta cambiar la Constitución, a veces ni siquiera hace falta cambiar la ley. Hace falta un cambio cultural, un shock y un cambio de presidente, incluso para cambiar un régimen político. No quiero llevar el argumento al absurdo ad Hitlerum, pero Hitler llegó al poder por vía electoral y constitucional. Así que a veces no son las instituciones, son las prácticas el problema. Yo creo que en Argentina tiene más que ver con las prácticas que con las instituciones. Acá, aunque hay una institución particularmente que funciona mal, clara, y esto hace a uno de los temas que estás planteando, que es, o dos, corrupción e inseguridad jurídica. Esa institución que funciona mal es la justicia, el poder judicial. Pero no quiero plantear una opinión, porque todos tenemos nuestra visión de cómo funcionaron la presidencia, el Congreso y la justicia desde el 83 hasta ahora. Vamos a los ejemplos. Los presidentes nos pueden gustar o no, pero aprendieron a terminar mandatos. Eso es lo importante. Y en general, a no pararse por encima de la Constitución. Cuando quisieron hacer cosas que no debían, los jueces o la calle los frenaron. Cuando Macri, en su primera semana de gobierno, trata de mandar 2 jueces por decreto de la Suprema Corte, le dijeron que no, y los mandó por el Senado. Cuando Alberto Fernández trató de expropiar una empresa en Santa Fe hace un par de meses, le dijeron que no, y retiró el decreto. Los frenos funcionan, a veces institucionales, a veces callejeros, pero Argentina tiene frenos, y fuertes. La sociedad civil argentina pelea como gato panza arriba. El Congreso funciona, no muy bien, no muy profesionalmente, pero está ahí, incluso durante la pandemia, ahora está sesionando, y el hecho de que el gobierno no tenga 2/3 del Senado le impide hacer cosas que quizás querría hacer. Así que funciona el Congreso, mal si quieren, pero funciona. Ahora miremos la Corte, no solamente, miremos el Poder Judicial. Con Alfonsín hubo una Corte Suprema intachable, con 5 grandes nombres, y hubo una Cámara Federal con 6 nombres que juzgó a las juntas, que metió presos a los comandantes. Y hoy tenemos a Comodoro Pi. Esa es la degradación de la justicia del 83 hasta ahora. Pasamos de tener un gran poder judicial a tener un degradadísimo poder judicial.
Es el más degradado de los poderes de la democracia, siendo el único que no tiene elección directa. Además del problemita de que no paguen impuestos a las ganancias, no solo ellos, sino todos los empleados judiciales. Así que si hay que hacer una reforma institucional, es por ahí. Y ahí tenemos el problemita de que a veces aprovechan para meter un caballo de Troya. El gobierno hace bien en querer cambiar la justicia que funciona mal. Quizás hace mal en mandar cosas juntos, ensuciando la propuesta y pensando que la reforma de la justicia está vinculada con la garantía de impunidad. Son temas que deberían quedar aparte para que haya mayor legitimidad y mayor acuerdo de fuerzas políticas. Pero el acento en la justicia está bien puesto. Creo que había una pregunta más. Corrupción. Me interesa recalcar lo de la corrupción porque en este tengo una visión muy antipática y que solo puedo expresar porque estoy lejos y no me pueden pegar. Pero hay en las últimas décadas 2 ejemplos de mega operaciones anticorrupción en el mundo. Fueron el Mani Pulite en Italia y el Lava Jato en Brasil. Las consecuencias del Mani Pulite y el Lava Jato fueron similares. Y a grandes rasgos se resumen en 2 cosas. Una política menos sofisticada y una corrupción más sofisticada. Tenemos que en Italia dio lugar a Berlusconi y en Brasil dio lugar a Bolsonaro. Yo sé que hay mucha gente, sobre todo de negocios, que habitualmente tiene un buen concepto de Berlusconi y de Bolsonaro. Pero si uno mira los indicadores de esas sociedades, no mejoraron. No hay mejor política en Italia ni en Brasil, después de esas mega operaciones anticorrupción. ¿Quiere decir esto que no se debe combatir la corrupción? No. Quiere decir que habitualmente esas mega operaciones tienen más de golpe mediático, de shock, que de efectividad. Por eso lo importante es cambiar la justicia para controlar a partir de ahora para que esas cosas no vuelvan a pasar. Corrupción hay en todos lados. El rey de España acaba de exiliarse, el rey emérito. Bettino Craxi, primer ministro brillante de Italia, murió en el exilio en Túnez. Helmut Kohl, unificador de Alemania, tuvo que devolver millones de marcos que le habían dado ilegalmente para financiar la campaña. Lo importante es que no haya impunidad. Pero lo más importante es que no haya impunidad para adelante, porque eso es lo que garantiza la seguridad jurídica, el futuro, más que el pasado. Y en este aspecto, creo que el acuerdo de las fuerzas políticas para mirar para adelante es fundamental. Y no estoy seguro de que no haya un acuerdo, lo que parece es que no lo dicen en público. Andrés, mencionaste el peligro o advertiste sobre un caballo. Hablabas de caballo de Troya, mencionaste esa palabra. ¿Crees que el actual proyecto... ¿Me escuchás? Sí, creo que el actual proyecto de reforma política enviado al Congreso puede ser un caballo de Troya. No sé si es, puede ser, y lo fundamental es que no lo parezca. Que no lo sea y no lo parezca. Y el problema del gobierno es que parece un caballo de Troya. Hicieron todo lo necesario para que todos pensemos que es una comisión de impunidad para Cristina. Al poner el abogado de Cristina Kirchner, lo que hacen es ensuciar una movida que debería haber sido limpia. Entonces, quizás no sea un proyecto de impunidad, pero parece que es. Y eso ya lo ensucia. Y la cosa empieza mal. Me ha llegado otra pregunta sobre el rol de la educación, lo que significó para el país, para homogeneizarlo desde el punto de vista social, lo que fue la educación argentina en el siglo XIX. Bueno, y en el siglo XX ha perdido esa fuerza. ¿En qué medida, Andrés, considerás que el tema educativo tiene que ver con lo que está sucediendo en la Argentina y cómo recuperar a esa Argentina? Ese es el tema. Lo que nos hizo diferentes en América Latina fue la educación. Y nombre propio, Domingo Faustino Sarmiento. ¿Qué otro país se parece a Argentina en América Latina y es el único? Uruguay. ¿Qué tuvo Uruguay? A su Sarmiento. Varela, discípulo que hizo lo mismo, más o menos al mismo tiempo. Es decir, la educación universal, obligatoria para todos los chicos. Es lo que nos distinguió. Miren, hay un libro que yo les recomiendo mucho, Jorge Volpi, es un escritor mexicano que escribe sobre el insomnio de Bolívar. Y él cuenta que se descubrió latinoamericano cuando llegó a Salamanca. Porque en México era mexicano. Y nosotros cada uno es de su país, pero cuando llegamos a Salamanca nos damos cuenta que
viviendo entre latinoamericanos tenemos más en común entre nosotros que con los españoles, inclusive, ni hablar del resto de los europeos. Pero entre los latinoamericanos en el exterior también nos dábamos cuenta de algo, que los argentinos o uruguayos que estábamos ahí estudiando, dando clases, solíamos ser hijos de nadie. Hijos de funcionario público, un médico de pueblo, de provincia, mientras que los que venían de la zona andina o de América Central eran irremediablemente hijos de alguien. Hijos de presidente, de ministro, de embajador, de empresario. Nosotros, Argentina y Uruguay, tenemos sociedades plebeyas, nos permiten subir en la clase social. La movilidad social es un producto de la educación pública, que Argentina y Uruguay tuvieron y otros países no. México y Brasil se distinguieron en las últimas décadas porque también mandaban a estudiar afuera gente que no tenía pedigrí, a través de las becas y el apoyo estatal. Entonces uno ahí se daba cuenta que no había apoyo estatal, eran todos hijos de alguien, salvo argentinos y uruguayos. Con apoyo estatal, que solo México y Brasil tenían en cantidad, podían llegar también los de abajo, es decir, financiamiento para la educación ya a nivel superior. Esto es lo que nos hizo distintos. Y estar perdiendo esa calidad educativa es lo que nos está haciendo iguales, en el mal sentido, porque es lindo ser latinoamericano. Pero hubiera sido más lindo que el resto de América Latina se copie de nuestras cosas buenas y no nosotros de las cosas malas. Así que la educación es clave. Y ahí mi pequeña experiencia personal, estoy en Portugal, un país muy lindo, chiquito y agradable, donde tienen lo que nosotros tuvimos cuando yo estudié. Mis hijos acaban en la escuela pública, que es modesta y de gran calidad. Es algo que muchos de mis amigos me cuentan que en Argentina ya no podrían hacer. Andrés, decías que la Argentina, la política argentina necesita salir de esta disyuntiva permanente de crisis-conflicto y que necesita negociación, en el más alto sentido de la palabra. ¿Están las condiciones hoy dadas para esto? Me gustaría pensar que sí. ¿Qué es lo que tenemos en Argentina en este momento? Fíjense, tenemos bimodalidad, dirían los estadísticos, bipartidismo, a grandes rasgos. No son exactamente partidos, pero casi. De un lado el peronismo con todas sus facciones, y del otro lado el no peronismo, dividido en 2 o 3 partidos políticos. Que se repartieron los votos de manera muy equitativa en las últimas elecciones, 48-40. Cada uno de estos bloques tiene halcones y palomas en su interior. Y lo que observamos es que los halcones no quieren acordar y los moderados están trabajando de común acuerdo. Las condiciones para que el acuerdo prevalezca sobre la confrontación dependen de la economía. Si la economía se rompe o si el gobierno abusa de su poder, le va a dar legitimidad a los halcones de la oposición. Si la economía aguanta, y lo de ayer es una buena noticia, y el gobierno no excede sus atribuciones y retira los decretos de expropiación, esto alimenta, incentiva a las fuerzas moderadas de la oposición. Así que si la economía no se rompe y el gobierno es sensato, soy optimista. Son 2 condiciones complicadas. Andrés, la Argentina siempre ha atado mucho su política exterior al frente interno, a las necesidades internas. La pregunta es, ¿cómo ves hoy la política exterior argentina con sus zigzagueos? Buenísima, Clara, la pregunta, porque yo estoy investigando precisamente sobre ese tema con un amigo y colega brasileño. Acabamos de terminar el tercer artículo que compara las políticas exteriores de Argentina, Brasil y México en 70 años, desde 1945 hasta ahora. Tenemos datos de cómo votan en Naciones Unidas, comercio, alineamiento internacional. Y lo que mostramos es precisamente eso. Brasil y México son países que uno puede anticipar su política externa en función de cuánto poder tienen en el mundo. Uno mira el mundo más o menos y ve los datos internos, de alineamiento político, ideología presidencial, mayoría en el gabinete, etc. Y más o menos sabe por dónde andan Brasil y México. Argentina es imprevisible. Depende solamente de los caprichos. La volatilidad doméstica define la política exterior. Dicho esto, ¿cómo veo la política exterior en este momento? Estaba orientada, creo yo, 100% a un único objetivo, que era la renegociación de la deuda. Porque una de las personas que es al mismo tiempo más próxima del presidente y más experta en política exterior es embajadora en los Estados Unidos, Jorge Argüello. Tenía como función acompañar esta negociación en el centro neurálgico del poder mundial. El canciller actual no tiene un entrenamiento o una expertise particular en el área. Ahí por razones de política doméstica y relaciones de fuerza interna. Esto no significa que sea un mal canciller. La política exterior puede ir por otros lados también, con
Un conocido que fue ministro acá en Portugal decía que lo único que hace falta para ser un buen ministro es sentido común. Que todo el resto se aprende. Hace que el sentido común es el menos común de los sentidos, se dice. Bueno, pero con eso más o menos uno navega. La cuestión es que la política exterior argentina ahora necesita otro norte. Si el acuerdo se confirma, ahora hay que hacer otra cosa. Esa otra cosa es, sobre todo para mí, dos cosas. La primera es no alinearse con ninguna de las potencias que compiten por el poder mundial. No alinearse críticamente ni con Estados Unidos ni con China, pero ser amigo de los dos. No pelearse con ninguno. Ni alinearse ni pelearse con ninguno. Y la segunda es expandir mercados. Abrir mercados y conseguir fuentes de inversión. No sé si el canciller actual tiene ese perfil, pero de nuevo, no hace falta que el canciller lo tenga. Lo necesario es que la Cancillería lo tenga. Me parece que por ahora esas son las orientaciones que prevalecerían, sobre todo la primera, no pelearse con nadie. La segunda no sé si está tan clara. Andrés, acá me llega una pregunta, es decir, ¿cómo ves el comportamiento, yo diría social, político, de los que no están sindicalizados y trabajan en la informalidad? ¿Cómo ves esa zona social? Bien, es una pregunta buenísima. Veo que José la está planteando ahí. Mire, hay un sector aquí muy, muy importante que proviene del peronismo identitario. El peronismo no es una ideología, como les decía antes, es una identificación sociopolítica. Puede ser de derecha una década, de izquierda la década siguiente, son siempre los mismos. Cristina Kirchner fue senadora en Menem, y Menem fue senador de Cristina. En los últimos años hubo una disociación de esa base social del peronismo. Por un lado quedaron los que están incluidos, asalariados sindicalizados, y por otro los que fueron saliendo. Muchos de ellos no solo salieron de los sindicatos, salieron también del mercado formal de trabajo. Y entonces Rodrigo Sarazaga, sacerdote jesuita, que si no lo conocen les recomiendo que lo busquen e incluso que lo inviten en algún momento porque es brillante. Además de ser sacerdote jesuita, es politólogo, lo cual no le quita mérito. Doctorado en Berkeley. Y él cuenta el ejemplo de estar en un taxi con un taxista peronista que de repente se cruza con un piquete identificado con el peronismo y el taxista los putea porque no lo dejan trabajar. La división entre los incluidos y los excluidos dentro del peronismo. Y esto lo que vemos es que por ahora consiguió ser representado por el mismo bloque político, el que está en este momento en el gobierno. Cristina es más representante de los excluidos, que tienen como manera de expresarse las organizaciones sociales. Y Alberto está más cercano a los gobernadores y a los sectores sindicales tradicionales del peronismo, que representan a los asalariados sindicalizados. Hoy están juntos. La gran duda, hasta que Cristina hace el dedazo y se nombra vicepresidenta, era si conseguirían reunirse. Consiguieron, y después lo metieron de nuevo a Massa, además, que es un representante de este segundo sector, los formales, y de los empresarios del peronismo. Así que, ¿cómo lo veo? En términos políticos, hoy esa diferencia está a ser bien administrada. Si la economía se rompe, no va a ser fácil, porque hace falta estrategia política, empatía humana y dinero para mantener pegadas estas partes. Vos estás en un país como Portugal, al que has definido con país muy agradable, creo que con sentido común. Cuando un alumno tuyo en la universidad te preguntan, ¿cómo es el gobierno de la Argentina entre Alberto y Cristina? ¿Quién manda? ¿Vos qué le contestás? Mi respuesta no es convencional, pero querría creer que es correcta. Los dos. Él no es el títere de ella. Y ella no está jubilada. Tienen una división de tareas. Mi impresión es que las tareas se dividen en función del tiempo. Cristina piensa en el pasado y en el futuro, y Alberto se encarga del presente. ¿Qué significa el pasado? Justicia, absolución, impunidad, cada uno le pondrá la frase que quiera. Es que no la sigan jorobando a ella, a su familia, a su riqueza. El futuro, que el legado. No solamente la reivindicación de lo que ella hizo en 8 años más 4 de Néstor, sino también quién queda como presidente más adelante. Sus hijos biológico y político. Y Alberto es el que tiene que gestionar la transición. Y Cristina quiere que a Alberto le vaya bien. No quiere que se muera para ser ella presidenta. Y no quiere sucederlo en una elección. Quiere que a Alberto le vaya bien. Y que a ella no la jorobe para atrás, ni a ella ni a Florencia, su hija, y que Máximo o Axel puedan ser presidentes a largo plazo. Y me parece que es funcional esta división del trabajo.
Pero esto significa que si hay problemas en el presente, la responsabilidad es de Alberto. No le puede echar la culpa a Cristina. Él tiene margen de maniobra. Y lo demostró con Vicentín. Mandó el decreto para expropiar, para intervenir, diciendo que iba a expropiar, y después lo retiró, solito, y no tuvo ningún problema. Y Massa dice, Venezuela es una dictadura, y no vuela una mosca. Y Massa sigue con Máximo Kirchner hablando con los empresarios. Así que hay un pragmatismo total en el gobierno. Porque quizás hay conciencia de la fragilidad de Argentina en este momento. Le puede salir mal las cosas, pero si le salen mal al presidente, no es porque lo titiritearon. Andrés, ¿cuáles son las causas, a tu juicio, de la derrota electoral de Cambiemos? La economía. Un gobierno en recesión no hay reelección. Después están los prestidigitadores de la política que dicen que en realidad hubo mala política. Yo creo que hubo errores políticos, pero creo que haber sacado el 40% con esa economía demuestra que Macri es un enorme político. Y esto es más allá de mis gustos personales. Con esa economía, 40% es una proeza. La economía estaba destrozada y la responsabilidad era del gobierno. El 40% es buena política. ¿Qué es lo que falló? ¿Podría haber ganado con recesión? Sí. Dividiendo al peronismo. Y ahí fue mérito de Cristina. Si Cristina era la candidata, Macri tenía chance. Cuando Cristina hace esa jugada maestra, modera, se corre un paso atrás y pone el peronismo en el centro, ganó la elección. La economía rota y una propuesta moderada de la oposición unificada, no había nada más que discutir. Y sin embargo, Macri discutió. Y fue esa garra de último momento lo que le permitió un 40% que mantuvo equilibrada la representación en el Congreso. Es muy interesante lo que decís porque acá se está discutiendo si Macri tiene futuro, si no tiene futuro, si el candidato de Rodríguez Larreta o, no sé, Martín Lustó. ¿Vos lo ves con futuro o en todo caso, qué debería hacer Juntos para el Cambio en relación a la figura de Macri y en relación a las elecciones legislativas del año que viene? Linda pregunta. Hay dos estrategias opuestas y ambas son exitosas. Esto es un problema. Cuando uno tiene que elegir una estrategia, le gustaría que una sea correcta y la otra errada. Entonces la elección es fácil. Pero la estrategia de Cristina fue exitosa. En 2015 ella pierde y desde entonces polariza. Y corre por afuera todo el tiempo. Y pierde la elección de 2017 contra Esteban Bullrich. Y sigue polarizando. Y a último momento se corre hacia el centro y gana. Eso es lo que quiere hacer Macri. Del otro lado, esta es la estrategia de Carlos Menem, en la década del 80, cuando todo el bloque peronista votaba contra el acuerdo de paz con Chile. Espero que todos nos acordamos de eso. Todos eran 21, hacían falta dos, con 2 votos más le bloqueaban el acuerdo a Alfonsín. El único gobernador peronista que va y lo abraza a Alfonsín y dice yo estoy de acuerdo, aunque sus senadores votaran en contra, fue Carlos Saúl Menem. Alfonsín gana por un voto, hay paz con Chile, Menem sigue apoyando a Alfonsín, se empieza a abrir cuando las cosas le van mal, se abre, le gana la interna a Cafiero, le gana la interna a Gelosi, la general, y es presidente. Así que corrió por adentro y se abrió a último momento. Las dos estrategias son exitosas, correr por adentro y abrirse, que es lo que debe estar pensando Larreta, o correr por afuera y cerrarse, que es lo que debe estar pensando Macri. Acá no hay cambiemos, no hay una cabeza que diseñe la estrategia general. Hay diferentes líderes que quieren ser presidentes y que entonces cada uno lidera una estrategia. ¿Cuál va a prevalecer? Esto va a depender de las condiciones económicas también. Si yo tuviera que decirle algo a Macri, le diría que Cristina consiguió el objetivo, pero no fue ella la que lideró la boleta. Acá me llega una pregunta, Andrés, sobre el problema demográfico del AMBA, ¿no? Que vos mencionaste al comienzo. ¿Cómo lo ves? Si hay posibilidades de cambiarlo. Es un factor además que decide elecciones hoy en la Argentina. Define algunas elecciones, sí. Define menos elecciones de las que se piensa. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha gente que piensa que la elección presidencial se define en la matanza. Ahora, si en todas las elecciones presidenciales de la historia argentina ustedes retiran completamente la matanza, sacan lo que ahora serían 2 millones de personas, no existe más, esos votos no se cuentan, no cambia ningún resultado, ni para presidente ni para gobernador. El único distrito argentino que una vez en la historia cambió un resultado fue Córdoba en 2015. Si ustedes en 2015 sacan a Córdoba, Scioli es presidente. Así que el conurbano no es tan pesado, porque el conurbano en realidad es bastante peronista, sí. Pero cuando pierde el peronismo,
en el conurbano también se acompaña la ola. Lo que decía antes, 1983 con Alfonsín, 99 con De la Rúa, 2015 con Macri, en buena parte del conurbano ganó el no peronismo. Se acompaña la ola nacional. Córdoba fue la que definió la ola nacional en 2015. ¿Cuál es el problema del conurbano? Tiene problemas obvios de representación política y de eficacia administrativa. Está subrepresentado tanto en el Congreso Nacional como en la legislatura bonaerense. Entonces no tiene capacidad de conseguir que vengan los recursos proporcionales a lo que contribuye o necesarios para el desarrollo. Pero además el conurbano tiene una característica, y es que es un agujero negro de mercado doméstico. Es decir, el conurbano es consumo doméstico. El conurbano es en parte lo que dificulta que Argentina se convierta en una potencia exportadora. Fija las condiciones políticas y porque sigue dándole sentido y capacidad a la ilusión del mercado doméstico. ¿Sí? Yo pienso Argentina en tres, no en dos. Es el AMBA, el interior y el exterior. No es que en el exterior sea Argentina también, pero es el exterior de lo que depende Argentina para desarrollarse. Hace falta mucha cosa adentro, pero sin exportar no hay desarrollo en un país periférico y subdesarrollado como el nuestro. Así que mi problema en este caso, y voy a cambiar el eje, no es el AMBA, porque la gente existe y vive ahí. El problema es que falta coordinación del interior. El problema es que los gobernadores del interior no se coordinan. Entonces viene alguno que dice, si me tratan mal, voy, me independizo. No es para ahí. El problema de Argentina no es que está dividida en 24, está dividida en dos. Entonces, una parte está unida y es el AMBA, y tiene todos los diarios, los medios, la televisión, y los tres porteños que nos gobiernan. Alberto, Horacio y Axel. Y el resto está cada uno por la suya, tratando de ver cómo navegan en el déficit provincial. Córdoba y Santa Fe no lideran una alternativa a la conducción ambeana de la Argentina. Es muy difícil que el AMBA deje de pesar en las decisiones. El AMBA hace lo que le conviene, es racional. El problema es que los gobernadores, que las provincias argentinas no se organizan para contrapesar, no para anular, no para sacarle plata, al contrario, para ponerse de acuerdo en una fórmula de desarrollo común. Y ahí, FANCOR, es Santa Fe y Córdoba. Es difícil que otras provincias consiguen liderar. Todas tienen que participar, pero esas tienen que liderar. La historia política argentina es la historia del equilibrio entre Buenos Aires y las demás. En este momento ese equilibrio está roto. Y Buenos Aires no tiene capacidad de ser locomotora del desarrollo. Andrés, acá me llega una pregunta y es, ¿en qué medida hay posibilidades a mediano plazo de salir del populismo? Y yo agregaría además en un contexto mundial donde han surgido en lugares impensados, Estados Unidos, Gran Bretaña, justamente populismos. Voy a decir algo contraintuitivo. Yo no creo que en Argentina haya un gobierno populista. El populismo es maniqueísmo plebiscitario. Es dividir al mundo en buenos y malos y presentarme elecciones con esa propuesta, representándome como bueno. En Argentina hay un presidente muy moderado en este momento. Alguien puede pensar que es una pose, alguien puede pensar que está controlado, pero de hecho lo que tenemos es un presidente, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está muy bien. Populismo hay en Brasil, en México y en Estados Unidos. Y ya ven que no es de izquierda ni de derecha. Es decir, puede ser de izquierda o de derecha. De izquierda en México, de derecha en Brasil y en Estados Unidos. Son presidentes que dicen, nosotros somos los buenos, somos el pueblo, somos mayoría. Enfrente están los malos, corruptos, antipatria, comunistas, como los quieran llamar. Y proponen un cambio radical, extremo, inclusive avasallando instituciones preexistentes. Pero esa es una definición de populismo politológica. La definición económica es gastar de más. La definición económica del populismo es pan para hoy, hambre para mañana. Esta es otra discusión. El populismo político del gobierno argentino no lo es. De hecho, fíjense, para mí lo de Vicentín es quizás el mayor indicador de qué tipo de gobierno es este. Es un gobierno improvisado, pragmático y suave. Andrés, te voy a hacer la última pregunta porque sé que tenés un compromiso en unos minutitos. Tenemos muchas preguntas, pero te hago esta, que me ha llegado y es, ¿cómo ves la figura de Kicillof? Kicillof es alguien, a ver, por gente que lo conoce, que no es mi caso, honesto, nadie lo acusa de actos de corrupción, y cerrado en su mentalidad. Quienes lo conocen dicen que sigue pensando en términos de centros de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Tiene mucho coraje y tiene un gran mérito haber ganado esa provincia
enorme en un Clio. Ahora, el problema de Kicillof es esta provincia enorme, que nadie pudo gobernar bien. No sé si ustedes se acuerdan, pero en 8 años Duhalde era imbatible, invulnerable, no le entraban balas. Y Scioli también fue eso. Y María Eugenia se comía a los chicos crudos. El plan B era, María Eugenia puede ser todo, hasta presidenta, si Macri no pudiera ser. Miren cómo terminaron. No están presos. No se trata de eso. Se trata de que la provincia de Buenos Aires no es gestionable. No digo no es viable, porque es viable, puede existir para siempre y nunca funcionará. Está diseñada para no funcionar, no quiero meterme en el detalle de la administración interna, de cuántos circuitos electorales, judiciales, sanitarios, de seguridad, municipios, nada coincide con nada. Así que, ¿cómo lo veo, Axel? Lo veo gestionando una provincia que no funciona y recibiendo una cantidad de plata que nunca jamás un presidente le había dado a un gobernador bonaerense. Tratando de garantizar que no se le hunda la provincia bajo los pies y que se mantenga competitivo en las elecciones que vienen, 2021 y 2023, que van a ser elecciones raras, sobre todo si Bernie es candidato en la provincia de Buenos Aires, porque va a ser un duro de derecha representando a la facción más radical, sea más de izquierda de la alianza gobernante. Va a ser muy difícil de... Si Patricia Bullrich encabeza por Juntos por el Cambio en Capital y Bernie encabeza por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, van a tener el mismo discurso cruzado. Con la General Paz va a ser una X, va a ser una cosa interesante para ver. Andrés, muchísimas gracias, tengo muchas felicitaciones y le doy lugar al presidente Marolda. Muchas gracias, Clara. Bueno, muchas gracias, Andrés. Hay veces uno no quisiera que te tuvieras que ir. Estaríamos encantados siguiéndote haciendo preguntas y escuchándote. Porque en este momento la famosa grieta nos complica la vida a todos. ¿Qué falta harían que se juntaran quienes tienen que decidir a través de las facciones políticas y pusieran 10 puntos, nada más que 10 puntos de acuerdo? No harían falta más. Y tendríamos otro país. Muchas gracias por toda tu información. Nos va a encantar tenerte, ojalá muy pronto, de vuelta. Y bueno, que estés muy bien en ese país tan pintoresco y tan agradable que es Portugal. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Espero que la próxima sea presencial y podamos comer algo entre todos. Agradezco muchísimo la invitación. Que sigan muy bien. Queda comprendido. Muchas gracias.